¿Quieres algo? Sí, un poquito agua demasiado. No, yo fui. Buenas. Tenemos que... Sí. Lo tenemos que hacer. Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Es un placer que hayáis venido. Hoy tenemos una charla muy interesante y, bueno, yo creo que bueno, se ha titulado, disculpad mi francés porque yo no, si lo pronuncio mal os ruego me disculpéis, ¿eh? Tú corrígeme porque no... Yo que no sé francés tampoco. Ah, bueno. De hecho, tengo una anécdota. Cuando presentamos desde la Croix, hicimos el programa en Zona Historia con Salvi, y en vez de decir un artículo se llamaba De la Croix Viajero, que Voyager, dije, bueno, se está grabado, está en YouTube, dije de la Croix Voyager, que lo llamé satirón. Entonces lo convertí en un satirón sin querer. Pues en esta charla que nos acontece, se titula De la Croix a Déodat, si no he pronunciado mal, pintores franceses en el Cádiz del siglo XIX. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, antes voy a presentar al autor porque esto se transmite a través de internet y se sube a través de internet, y entonces me gustaría que quien lo viese conociese un poco el trabajo del autor. Eh, bueno, Juan Antonio Vilas Martínez, nacido en Cádiz en 1961, este autor combina una sólida base académica con una dilatada carrera en las aulas. Es doctor por la Universidad de Cádiz de la UCA, destacando por su investigación sobre el tejido social gaditano del siglo XIX con su tesis El asociacionismo en la ciudad de Cádiz de 1800 a 1874. Su vocación de servicio se refleja en sus 34 años de docencia en diversos institutos de la Bahía de Cádiz. Por tanto, hoy vamos a tener también ocasión de conocer el último libro del autor, que yo no sé si quieres comenzar a lo mejor haciendo algún comentario sobre este último libro, antes de que comencemos con las preguntas. Es una primicia. O sea, el viernes no lo anterior, llaman desde DHL. Yo ni me acordaba de que... bueno, sí me acordaba, pero bueno, no creía que era un paquete de esto. Dice, tengo aquí un paquete de 220 kilos para usted. Yo digo, espérate, ¿de qué? Dice, son 20 cajas. Y entonces ya empecé dicen ni que podía ser libro, ¿no? Ha sido un parto complicado. El problema era adecuar letra y imagen. Y bueno, llegó hace 10 días. Es decir, que vais a ser casi de los primeros que lo habéis visto. Lo he presentado a algunas personas muy cercanas a mi vínculo, y estoy deseando además contarlo, ¿no? Porque yo creo que ha sido un trabajo que ha sido efectivamente un trabajo de mucha intensidad, con mucho además sentimiento, y además con un disfrute personal que lo podéis ver probablemente en mis palabras cuando hable de ello, ¿no? Pues yo, bueno, no he tenido ocasión de leer el libro, es verdad que él me ha pasado algunos apuntes, vamos a decirlo así, y a partir de ahí, bueno, he podido sacar unas 35 preguntas, ¿vale? Sobre todo las 10 primeras he tratado que estuviesen más relacionadas con el libro, ¿vale? Si no te Perfecto, parece sí, mal no, que no, sí. empecemos por ahí. Mira, en tu primer libro analizas la estancia de apenas 4 días de Delacroix en Cádiz en 1832, ¿no? Frente a esto, a su obra de 2026, describen los 6 años de Dedoén, que Dedoén vivió en la ciudad, ¿no? Desde su teoría del flujo, cómo diferencia un grumo, la inspiración,
nacido de un chispazo fugaz frente a uno consolidado por la convivencia prolongada. Sí, bueno, son dos personajes tremendamente diferentes, tanto en cuestiones pictóricas como en cuestiones personales. La gran diferencia está en el amor. Delacroix llega como miembro de una embajada del gobierno francés y viene camino de Sevilla fundamentalmente para ver las obras de los pintores españoles en general. Y este hombre viene también buscándose la vida y las patatas, y aquí se encuentra a una mujer de la que se enamora y eso es lo que le mantiene aquí. Es decir, Amalia es el vínculo que permite que, bueno, es la madre de sus hijos, y por lo tanto el vínculo que desarrolla, que sea, en vez de un vínculo fugaz, sea una permanencia de 6 años en Cádiz, ¿no? Eh, Usted tituló su obra de 2019 Embrujo y Luz de Cádiz. Sí. En su nuevo modelo de la grumosfera, ¿podríamos decir que la luz gaditana actúa como una energosfera primaria que altera la vibración del artista, o es ya una semasfera cargada de significados culturales por el pintor francés? Simplemente él. Bueno, creo que no nos damos cuenta. Quizá no hayamos dado cuenta en estos 24 días de lluvia constante. Si algo tenemos diferente en Cádiz, la luz. La luz da color. Lo que os comentaba, el artículo de la Croix Viajero definía que de la Croix, antes de venir a Andalucía, no, había viajado muy poco. París es precioso, pero la luz precisamente no es la misma que aquí, y yo creo que él se, se deslumbra, ¿no? Entonces yo quería poner la palabra de luz dentro del título porque creo que era el elemento diferenciado. Pinta en Cádiz un año después de La libertad guiando al pueblo, y La libertad guiando al pueblo, si la veis, es oscura. Y yo creo que la luz sería incluso un poquito, yo soy profesor de historia del arte, un poquito vanidoso o chauvinista, que es una palabra más francesa, decir que el impresionismo probablemente nace cuando Delacroix descubre que hay una luz que cambia los colores, ¿no? Entonces, es evidente, además, es decir, en el momento que Delacroix llega a Cádiz, su pintura se clarifica y se hace mucha más colorida, ¿no? Entonces, algo tuvo que influir Cádiz, bueno, Cádiz, Sevilla y Marruecos. Marruecos es excesivo la luz, y entonces yo creo, pero imaginaros la luz de mayo, del mayo gaditano, que es cuando él llega, ¿no? Es una luz con unos celestes de cielo preciosos. Ya os manifestaré algunas acuarelas de él en donde el celeste, y no nos damos cuenta, ¿eh? Acabamos de llegar de un mes un poquito complicado, pero cuando uno viaja a otras ciudades, aquello no pinta del mismo, nunca mejor dicho lo de pinta, no pinta igual que cuando uno está en Cádiz, ¿no? O en Andalucía en general. Mira, Delacroix, ¿no?, guardó sus dibujos en Cádiz en secreto, ¿no?, hasta su muerte, ¿no? Mientras que Deoden buscó la validación del Salón de París con sus obras sureñas, ¿no? ¿Cómo se aplica aquí su concepto de hospitalidad ontológica, donde existir implica ser acogido en la resonancia del otro? Sí. Eh, por suerte, Delacroix pintaba sin ningún tipo de presión económica. Entonces eso le permitía desarrollar una pintura que no necesitaba una exposición en un salón. Entonces, pero este hombre, desde que tenía 22 años, empezó a exponer en el Salón de París, y como os comentaré al final, la parte final de su vida era prácticamente lo que vendía en el Salón de París. Y eso le provocó una depresión personal, porque su nicho de trabajo era la pintura, y ya estaban los impresionistas, y él se queda relegado a una pintura que ya no vendía. Entonces, no es lo mismo. Fijaros una cosa muy curiosa, comparemos a Velázquez con Goya. Velázquez empezó a ser pintor de corte con pocos años, y su producción son 120 cuadros, porque no lo necesitaba. Sin embargo, Goya
que lo necesitó, y su producción son más de 2.000 obras, aparte de calcografías y de otras cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el criterio económico también marca las posiciones de los pintores. Por eso muchas veces los salones de París eran la solución para una persona que necesitaba darle de comer a sus tres hijos y a su mujer, ¿no? Ujú. Su libro del 2026 afirma que de Odén encontró Oriente en el sur, ¿no? En su ensayo filosófico habla de torbellinos transversales que conectan capas distantes, ¿no? ¿Fue la conexión de Cádiz-Tánger para estos pintores un torbellino que les permitió saltar de la realidad europea a una patosfera orientada sin salir de Andalucía? Sí, yo creo que, a ver, el tema, me ha salido un título sueco, el hombre que susurraba a los caballos, ¿no? Era una cuestión que cuando yo analizo a De Ondé, es orientalista, su apellido pictórico es el pintor orientalista, y entonces digo, bueno, Oriente está para el otro lado, porque habrá que buscarle, porque es el primer libro que tengo que no pone Cádiz, entonces tenía que poner, porque está en Sevilla previamente y después viene a Cádiz, tenía que poner el sur, ¿no? Pero el sur es donde se encuentra el Oriente, porque el Oriente también lo encontró de la Croix, el Oriente lo encuentra en Marruecos, que para nosotros no es Oriente, es el sur, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que el sur también existe y el sur era mucho más oriental de lo que ahora vivimos, ¿no? Es un criterio bastante diferente al que ellos vivieron, ¿no? En el siglo XIX. Ujú. Mira, en su investigación sobre Deodén menciona que el cambio de tendencias pictóricas y la falta de ventas le llevaron a una depresión y suicidio. ¿Podemos interpretar este trágico final como un enfriamiento efectivo o un colapso del sistema al perder de su régimen disipativo y su capacidad de resonar con el entorno? Sí, bueno, yo creo, conocéis a Paco Rabanne, ¿verdad? Eh, Paco Rabanne se metió en el personaje Juncal de tal manera que al final su expresión en la serie prácticamente era la adaptación. Yo me he metido en la piel de León y entonces es una hipótesis, pero yo creo que es la real. El suicidio termina por dos cuestiones. Una personal, muchos de vosotros que estáis aquí sois padres y el problema es que cuando en 1873 la niña de sus ojos muere de meningitis, entra en un conflicto personal muy duro, ¿no? Que se le suma la falta de venta de, la, de sus obras. Entonces, depresión familiar más depresión económica provoca un, un colapso que bueno, envejece de manera... todavía no ha cumplido los 60 años cuando se suicida y la última retrato manifiestan una senectud tremenda, es decir, un proceso de envejecimiento brutal, ¿no? Entonces yo creo que es la suma de ambas cuestiones, ¿no? Ujú. Mire, el duque de Montpensier fue una figura clave para Deondé, encargándole incluso el cuadro del puerto de Cádiz. En su teoría de redes, ¿funciona un mecenas como un hub o es centro denso que organiza los hilos de información y permite que el grumo del artista se estabilice en la sociedad? Montpensier tenía una corte paralela. Él se casa con la segunda hija de Fernando VII, ¿sabes? Que Luisa Fernanda, y él plantea, incluso, bueno, cuando a Isabel la expulsan, él plantea ser el candidato para la corona de España. Entonces era un personaje bastante atractivo en el sentido, y él se dedica, sobre todo en Sevilla, que es donde pone su domicilio, el Palacio de San Telmo, lo que hoy es el Parlamento de Sevilla, a buscar afrancesar a la burguesía sevillana, ¿no? Pues bueno, es el gran dispensador de cosas que ahora triunfan en Sevilla, la propia feria o la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Entonces, él patrocina a todo tipo de hermandades, a todo tipo de toreros y se convierte y el problema era que era muy mal pagador. Contrata a este hombre y este hombre para cobrar
tenía un pacto de contrato económico, pero cobraba como 2 años después, con lo cual estaba, de hecho, tiene que subastar cuadros para vivir, porque el duque le había prometido dinero y no le pagaba. Entonces, bueno, el tema era que es un patrocinador, pero un patrocinador un poco falsete, es decir, que al pobre de donde bueno, vinieron los grandes fotógrafos, los primeros grandes fotógrafos franceses vienen también a España gracias al duque de Montpensier, hay que agradecerle todo ese proceso, ¿no? Interesante. Usted relata que una herida de bala en 1848 fue lo que trajo a de Ondé a España, ¿no? ¿Es este evento un ejemplo de lo que llama una catástrofe de Tom? ¿Un pliegue abrupto que obliga al flujo de una vida a tomar una trayectoria totalmente nueva e inesperada? Sí, no, además que le dan el balazo en el brazo derecho, él era diestro, con lo cual Vale. tiene que pierde parte de su herramienta principal, que era la mano, ¿no? Entonces, y lo bueno que tiene la historia es que lo mandan a curarse a Barnier, que está en el Pirineo francés, que está a pocos kilómetros de la frontera, y su propio instinto de buscar a los pintores españoles el que lo trae a España, ¿no? Es decir, ya que estoy herido, voy a intentar aprovechar el tiempo para visitar España y conocer a los pintores españoles, ¿no? Ujú. Eh, Tanto para la expedición diplomática de Delacroix como para los viajes constantes de Ondé a Tánger, el puerto de Cádiz es central. ¿Podemos considerarlo, según su modelo, como una periferia sensible o una membrana que capta modulaciones del FIP y las traduce en experiencias artísticas? Sí, lo que no hay duda, yo en eso, Cádiz era una ciudad que decae mucho a partir precisamente de la guerra de independencia, pero mantiene el flujo constante de embarcaciones para conectar todos los mares. Eh, Casi todos los viajeros románticos vienen a Sevilla, a Granada, porque tienen la mezquita, la Alhambra, pero todos llegan a Cádiz. Y muchos llegan a Cádiz, bueno, igual que nosotros. Ahora, si queremos viajar a un lugar muy alejado, cogemos un avión. El lugar para llegar más rápidamente desde Francia o desde Prusia a Cádiz era el mar. Y el mar era, Sevilla tenía un puerto, pero no tenía las posibilidades que tenía la ciudad de Cádiz. Tánger era como ir hoy a Sevilla, ¿eh? Había constantemente flujo, de tal manera que visitar Marruecos era pasar previamente por Cádiz. Sin lugar a duda, era, digamos, el aeropuerto internacional más grande, que no le dimos valor tampoco los gaditanos. Es decir, que cuando los gaditanos creen que están en decadencia porque ya no hay comercio y no hay... Sin embargo, el puerto de Cádiz sigue siendo el foco fundamental del flujo de transportes con el Mediterráneo, con el Atlántico Norte, con África, con Asia, con Filipinas, con América. El lugar de encuentro de todos los mares, que era la forma más rápida de viajar. Eh, a diferencia de la visita solitaria de Delacroix, de donde él se casó con una gaditana y tuvo hijos, ¿no? ¿Cómo influye esta condensación afectiva, ¿no? ¿Es la creación de una identidad narrativa más estable frente al normalismo intelectual que usted defiende en su ensayo? Sí, vamos, la cuestión es que el amor yo creo que puede con todo. Somos humanos y él solo le conozco este amor que le permite de alguna manera desarrollar un criterio personal que le hace estabilizarse en Cádiz. Yo creo que además en Cádiz se vive muy bien, por lo tanto es uno de los primeros turistas que se convierten a gaditanos y que solo regresa cuando necesita ampliar su capacidad para vender en el mercado francés, ¿no? Entonces regresa por una necesidad, no por un criterio de comodidad. Eh,
Tras escribir sobre dos pintores tan distintos vinculados por la misma ciudad y publicar en 2026 su antología del temblor, ¿ve a Cádiz como una rosquilla de humo o un Alep, donde todas las posibilidades del arte y la luz coexisten antes de que el pintor decida colapsar en un lienzo? Vuelvo a repetir, yo creo que no le damos valor a la luz que tenemos y probablemente ahora cuando salgáis le daréis otro, aunque ya creo que está anocheciendo, está empezando a anochecer, pero creo que no le damos el valor porque yo una de las cosas cuando fui a Praga que me llamó la atención es que la gente no tenía cortina. Y yo decía, ¿cortina? Entonces, bueno, también en Pamplona tengo yo familia y en Pamplona no tienen cortinas. Y nosotros tenemos cortinas y visillos. Es decir, que era falta de intimidad. Yo veía aquí a la gente en sus pijamas correspondientes y yo decía, esta gente, claro, que tienen 6 horas de luz como mucho. Entonces, las plantas viven por la fotosíntesis y nosotros también necesitamos fotosíntesis. Entonces, el criterio lo tenemos tan asumido y tan dentro de nuestro ADN que vuelvo a repetir, la luz para nosotros es vida. Cuando hemos tenido esos 24 días de falta de días con un sol que permita ver, lo hemos echado de menos. De hecho, yo creo que los dos temas que estamos tratando en los últimos días con la gente que me encuentro son dos. Uno, la depresión, ¿no? Y otro, las humedades, ¿no? Son dos elementos que se han unido. Todo el mundo habla de humedades en sus casas y me hablan de que están deprimidos porque nos hemos pegado mucho tiempo sin poder salir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso lógicamente influye, ¿no? Uh-huh. Hemos terminado un primer bloque de 10 preguntas. Sí. Has traído una Sí. serie de... No sé si quieres Sí, comentar pongo, algo. ¿no? Como teníamos una hora, he preferido, para los que no conozcan el tema de la Croix, una cosa, un PowerPoint muy rápido para que os refresque a algunos y para otros aprendáis por qué viene de la Croix, ¿no? Este hombre que tenéis aquí llega a Cádiz con solo 34 años, un año después de pintar La libertad guiando al pueblo. Este retrato es del año 37, a Cádiz llega en el año 32. Su aspecto debió ser muy semejante al que veis ahí. Y llega a Cádiz como miembro de una delegación gubernamental de Luis Felipe para convencer al sultán de Marruecos de que no apoye una rebelión de los argelinos en el caso de que los argelinos se rebelasen contra Francia, ¿no? Entonces llega a Cádiz y lo que... a ver, creo que es así. Esto es... yo llego a De la Croix por la Camorra, que es mi otra gran investigación. A la Camorra es una obra colectiva de 8 autores, un curso de verano que decidimos, porque los alumnos nos dijeron que por qué no lo publicábamos, entonces teníamos muchas letras, pero pocas imágenes. Entonces queríamos poner un cuadernillo, que lo pusimos al final, con imágenes de la maqueta de Cádiz, y buscando encontré esto en el Museo de Grenoble, que era una acuarela de un pintor que se llama Dausat, que precisamente en ese recuadro que veis está la parte superior de las 5 habitaciones superiores de la casa de Camorra, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, busco quién era Dausat, otro personaje que tampoco conoceréis mucho. Tiene otro cuadro en el Louvre, que es la calle de los Doblones, lo que hoy es Beato Diego, la casa del pirata antes de esto. Y entonces empiezo a investigar y está en Cádiz precisamente porque Luis Felipe de Orleans le encarga, junto con otro pintor, Blanchard, comprar obras de arte en España para crear una galería dentro del Louvre de pintores barrocos españoles. Era paso por parroquias, pueblos, y fue comprando con la connivencia de la Iglesia, por ejemplo con el obispado de Córdoba, fue comprando una colección que mantuvo Luis Felipe en el Louvre hasta que fue depuesto, en 400 obras del Murillo, de Valdés Leal, del barroco.
y fue un pirata en el sentido, pintaba también muy bien, como veis, entonces utilizaba Cádiz para que los barcos llevasen hasta París o hasta Francia esos cuadros por mar. Entonces Cádiz lo pinta en 1834, esta, y en 1837 pinta la que está en el Louvre, la Redstone. Y veo que es amigo de Delacroix, y esa amistad le llevó a ser el albacea después de su muerte. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Por qué no están las torres de la catedral completas cuando ya estaba terminada? No, es 1834. Hasta 1862 no se termina. Vale. Eso ¿Sabes? es una De hecho, Delacroix visita Cádiz y en el cuaderno pone que dice que es una ruina. La palabra que utiliza es ruina, ¿verdad? Porque estaba parte del material estaba en la plaza de la catedral. Entonces paso por la plaza de la catedral, que es una ruina, ¿no? Entonces una ruina en el sentido claro de esto. Entonces esto es 1834, 2 años después de Delacroix. Y entonces este es el que me lleva a Delacroix. Yo no sabía que Delacroix estaba en Cádiz, pero como era amigo de Delacroix, es el que me lleva a investigar a Delacroix. Viene con el conde de Mornay, que es el que viene ahí, un personaje de carácter aristocrático, como su título indica, conde, que era un personaje que viene como embajador de Luis Felipe para convencer al Esta gente funcionaban con amantes. Entonces, él tenía en ese momento 27 años, el conde de Mornay, y su amante, Mademoiselle Mar, que era una gran actriz, estilo Nuria Esper, tenía 54. También Macron, que creo que tiene un criterio semejante. Y entonces, la amante de Delacroix era amiga de la amante del conde de Mornay. Entonces, le plantea, oye, mi pareja se va a Marruecos, ¿tú quieres ir con él como, no había fotografía, como diseñador gráfico de la expedición? Y el otro, ni corto ni perezoso, se viene. Viene a Tánger, lo consiguen, y después de Tánger le premia al conde de Mornay a Delacroix diciendo, oye, ¿quieres ir a Andalucía? Vámonos, que estamos en barco en horas, estamos en Cádiz. Y efectivamente cuando llega, pero en ese momento había una epidemia de fiebre amarilla, y desde el barco, desde la Perle, que era una fragata de la Marina francesa, pues diseña dos dibujos. Yo creo que duerme de manera amplia, porque era una semana de las autoridades sanitarias del puerto, no le permiten entrar. Entonces, durante una semana queda en medio de la bahía y pinta, veía ahí el faro de Cádiz y un skyline de la ciudad. Y a la semana le dicen que pueden entrar, desembarcan en el puerto de Cádiz y va escribiendo en el cuaderno cómo se acerca, el cuaderno de viaje que está en el Louvre, cómo se acerca la página anterior es del 28 de abril y aquí está a partir del 9 de mayo durante una semana, y en la noche del 16 de mayo, cuando se cumple una semana, le dicen mañana podéis desembarcar. Es una cuarentena de una semana, que es lo habitual en ese momento, y expresa su alegría y después pone las montañas frente a la bahía. Yo digo, no sé, o estaba muy borracho otra cuestión que me planteo es que la parte de la serranía, los días de frío los vemos, ¿no? Desde la bahía hemos echado mucha mierda y no se ve tan bien ni la serranía de Grazalema, ni las serranías de la parte de las Andas, pero él incluso debajo, no sé si lo veis, allá debajo del todo, aparece un diseño a lápiz de esa montaña, ¿no? Entonces, bueno, y la siguiente página ya empieza Cádiz, y entonces lo primero que pinta es las puertas del mar. Se colocan, estaban más o menos en la punta de San Felipe, desde 2 días antes, y lo primero que pinta es las puertas del mar. Os pongo ahí la maqueta para que veáis cómo diseña puertas del mar, plural, es una cosa que además yo reivindico, porque había una puerta de entrada y una puerta de salida. Estamos muy habituados al hospital, que lo ponemos en singular, pero había 2 puertas, y por ahí entra, y esa entrada le provoca dibujo, ahí la tenéis la página entera, es tamaño folio,
y cómo empieza a dibujar personajes que encuentra por la calle. Hay ese personaje que aparece en el centro, que tiene ahí unos pantalones, yo creo que es un ayudante que se trae de Tánger para ayudarle, un ayudante de cámara, porque esa vestimenta no es típica de Cádiz, pero sí aparece un cura ahí con una teja y aparece un personaje ahí medio arrodillado con capa, ¿no? Entonces empieza a pintar Cádiz y desarrolla, ahí tenéis doble página, desarrolla al lado otra imagen, un nocturno gaditano con luna llena. Hay aplicaciones que indican que esos días efectivamente había luna llena en Cádiz, y mi hijo, que es le gusta la fotografía, me dice que puede ser la calle Compañía, de donde todos los vídeos se hacen ahora Sabor a España. La foto está sin terminar las torres, como veis, y está incrustándose en Santiago la luna llena, como veis. Puede ser, nadie todavía me la ha rebatido, porque es que no pone nada, pone algo de la Santa Faz, pero no pone nada. Y entonces seguimos investigando, eso es lo que pone Santa Faz, al lado de la imagen de la acuarela. Ahí tenéis unas fotos de los años 30 y otras más recientes, en donde ya están las torres y por lo tanto no aparece de manera semejante. Y después aparece otra, pongo en Google de la Croix 1932 y aparece un patio interior de Marruecos, que yo decía, esto no es Marruecos ni de coña, es una torre mirador, y me empiezo a buscar, llamo a la barraca que hay al lado de San Francisco. Él decía en el cuaderno que escuchaba las campanas de los franciscanos desde su habitación del hotel, y empiezo a buscar hasta que veo a través de Google Maps que hay una manzana ahí en San Francisco 6 con una torre que la veis allí en la parte superior, que se asemeja mucho a lo que encontré en Google. Entonces, a partir de ahí, la encuentro. San Francisco 4C. En ese momento San Francisco 6 era un hotel, la Posada Inglesa. Me metí con Onda Cádiz, con los cámaras a buscarlo, y me decían las señoras con la bata botoneada, aquí nunca había un hotel. Y yo digo, señora, ahora no, yo llevo 60 años viviendo aquí. Digo, ahora es una casa de vecinos, efectivamente, pero y entonces, nada, ahí la veis. Y la torre de la que falta, está desmochada, que veis aquí a la derecha, es la torre de la Casa del Pirata, que tiene una uralita de los años 60, y es que cuando se convierte en Casa del Pirata, en 1870, al que la compró no le gustó y la desmochó, ¿no? Entonces, eso. Otro cuadro que se encontró estuvo en un museo francés también, estaba titulado como Una plaza en Sevilla, y se puso en CaixaForum en 2010-2011 en una exposición de Delacroix. Visitó la exposición Alonso de la Sierra, Juan Alonso de la Sierra, y le dijo a los organizadores que eso era la Plaza San Francisco, como podéis ver. El tema es que 2010-2018 es que tiene ahora unos colores muy diferentes, y es que yo creo que ha habido un tratamiento poco activo, de tal manera que se ha saturado el color y se ha tostado, ¿no? Y después la plaza en 1832 y la plaza en 2018, lo que encontráis es que hay una fachada que ha sido recrecida en 1920, y esos ventanales lógicamente han desaparecido, ¿no? Y después la influencia fue tan grande que 6 años después de estar en Cádiz, le encarga a Demidov, que es la segunda fortuna de Rusia, 2 cuadros sobre Cristóbal Colón en España, y mirad lo que pone. El encuentro de los Reyes Católicos con los Reyes, el encuentro de Colón con los Reyes Católicos en Barcelona. Lo que hace es que lo coloca en una escalinata, y mirad el fondo que le coloca. Él creía que dentro de la arquitectura urbana del Mediterráneo español había torres miradores en todos los sitios, y coloca en Barcelona una torre mirador que lógicamente esto está ahora mismo en la National Gallery de Washington, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis que la influencia se la llevó
de tal manera tan amplia que lo mantuvo hasta su muerte, hasta que en 1863 muere. Esto no se va de su atelier, de su taller, ¿no? Y yo creo que no tengo nada. Sí, bueno, el otro cuadro es este, ¿eh? Es el convento de Santo Domingo. Le encargan un cuadro, él nunca había estado en la Rábida, y lo que hacen es que, aprovechando que tenía del tamaño de una postal aquel dibujo que había hecho en Cádiz, en el convento de Santo Domingo, en la esquina superior pone el monje que fumaba en la sacristía, ¿eh? Pues lo que hace es aprovechar y hace ¿cómo se llama? Ahora las cuestiones de, casi es una IA, ¿eh? Una cuestión de un aprovechamiento de un elemento, y con un elemento además, como veis, históricamente falso, ¿eh? Los franciscanos eran los miembros del convento de la Rábida, y que le colocan túnicas blancas que eran de los dominicos o de los jerónimos, que también vio en Sevilla. Entonces, esa fue un poquito mi investigación, descubrir que muchos habían desaparecido, habían sido nominados de diferentes maneras, o que habían caído en un catálogo en el que el que lo había hecho el catálogo nunca había estado en Cádiz, ¿no? Como viene de Tánger, esto es Tánger; como fue de Cádiz a Sevilla, pues esto era Sevilla. Entonces, esa sería un poquito la de esto, el convento capuchino. Este es el libro de viaje, el que está en el Louvre, con el convento capuchino, y os pongo la última investigación. Eso no está en el libro, porque el día 12 va a ser un año, de marzo del año pasado, me publicó una revista de Valladolid. Me publicó, porque encontramos otro cuaderno de viaje que estaba desaparecido en una subasta en Nueva York, y aparecía en la página central esto, que es capuchino. Es capuchino, claramente no pone que es capuchino, pero en la página anterior pone Cádiz, la página de detrás y bueno, me mosquea bastante la torre, que no está, ¿vale? Pero tened en cuenta que 6 años después de estar de la Cruz aquí en Cádiz se desamortiza, y el territorio pasa a ser casa de dementes, y tú colocas ahí un demente, se tira desde la parte superior, probablemente también fue desmochada, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la historia para que os hagáis una idea de lo que fue la investigación desde la Cruz, ¿no? ¿Algo más que quieras? No. En este caso, yo, por ejemplo, quiero volver un poco a Deodén. Y te quería preguntar, ¿no? ¿Qué temas predominan en las pinturas orientalistas de Deodén, que realizó desde su base en Cádiz? Sí, fundamentalmente el tema principal lo había tratado también Delacroix, que eran las bodas judías. Sabéis que hay una presencia de judíos sefarditas en Tetuán y en Tánger, y le llama tremendamente la atención, de tal manera que Delacroix lo pinta. Este hombre es admirador de donde no fue alumno de Delacroix, era admirador simplemente, pero conocía su obra. Entonces asiste de manera constante a Tánger, porque ya os digo, había muy buena conexión, y además establece conocimiento con el embajador de Francia en Tánger, que le cede una cama y un taller para pintar, ¿no? Y entonces pinta sobre todo a los judíos franceses, aunque también pinta a los franceses miembros de la embajada, y el resto de la comunidad marroquí, tanto autóctonos como, por ejemplo, pinta mucho lo que se llaman contours. Los contours son los cantadores, subsaharianos, que visten de una manera extraña, con unas guitarritas con casco de tortuga, y que cantaban y pidiendo limosna, ¿no? Entonces pinta, por ejemplo, son preciosos además, ¿no? Son elementos que pinta de manera constante y de manera habitual en Tánger. Entonces pinta. Yo creo que este hombre, si hubiera podido estudiar, estudió también pintura, es decir, en el Liceo Condorcet en Francia, y también tuvo un maestro que es Cornier,
pero si hubiera podido estudiarlo, hubiera estudiado antropología, porque se mete sobre todo en las minorías étnicas. En Sevilla se mete en el mundo de los gitanos, hace unas gitanas preciosas, ¿eh? Y en el mundo de Marruecos se mete en los judíos sefardíes, que son minorías étnicas, y en los músicos subsaharianos, ¿no? que también es una minoría étnica que le llama la atención, lógicamente. Este hombre viene de una Francia que ya está en una revolución industrial y le llama la atención lo que bueno, empieza a ser tratado por los románticos, los elementos orientalistas, ¿no? Y dentro de los orientalistas le encanta lo extraño, lo no habitual en Europa, ¿no? Ujú. ¿Se conserva a día de hoy mucha de la obra de estos pintores vamos, que se inspiraron específicamente en Cádiz? Sí, a ver, desde la obra sí, ¿eh? Ujú. Yo, ha sido 3 años de investigación, mi comienzo fue en diciembre del 2022, que he seguido una línea de investigación intentando ver qué pintores vinieron a Cádiz para ver cómo han pintado Cádiz. Entonces estudio una obra amplia sobre la pintura española hecha por Calvo Serrallón, que llegó a ser el director del Museo del Prado. Y en esa obra veo que entre los pintores que visitan España está Alfred de Hondet, que vuelvo a repetir, nunca había escuchado, que se casa con la gaditana Amalia Calderón. Entonces lo que me lleva a la investigación. A partir de ahí empiezo a tirar, quién es de Hondet, aparece como orientalista, por qué se casa con una gaditana, y ya empiezo a descubrir que se casa con una gaditana y está 6 años en Cádiz. Entonces empiezo a ver, digo, pues este hombre si ha estado 6 años en Cádiz, lógicamente ha pintado Cádiz, ¿no? Y esa es mi investigación fundamentalmente por un criterio de curiosidad, que se ha convertido casi en un catálogo, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, el 30% de la producción de Hondet está desaparecido. ¿Por qué? Porque él era retratista, pinta las manos, que por lo visto es muy difícil pintar las manos, no sé si algunos son pintores, y los caballos los pinta de miedo. Y entonces lo que hace es pintar cuadros con unas características que muchas veces son poco valorados. De hecho, tan poco valorados que no se le conoce. Pero este hombre, al hacer retratos, que es un 30% de su producción, esos retratos desaparecen. Cuando muere la persona, probablemente los herederos no le dan valor y al rastrillo o a la basura, ¿no? Y el otro gran porcentaje de obras perdidas es que los que le compran en muchos casos son pequeños coleccionistas franceses que, en muchos casos judíos, ¿sabes? Que en la Segunda Guerra Mundial le confiscan las obras de sus colecciones, y otros que no eran judíos, que viven en lugares que tienen unos bombardeos tan amplios que desaparecen, ¿no? Entonces, mi objetivo es, dentro de 6 años se cumple el 150 aniversario de la muerte de Hondet. Seguro que en Cádiz debe de haber algún retrato de Hondet, porque era un tipo muy generoso, que a los que le ayudaba pues regalaba, y entonces encontrar parto de una base de que un amigo suyo que era filósofo, Searle, hizo una biografía de él, pero creo que no está completa, ¿eh? Una biografía que tiene detrás un catálogo un poquito desordenado, ¿eh? Entonces, bueno, un 30% de la obra de Hondet está desaparecida. Buscar lo que os he puesto de contraportada, Cádiz. Encontré, él dibuja previamente mucho los personajes que va a pintar, los pone de diferentes formas, porque era un pintor que más bien era dibujante más que pintor. Entonces encuentro a este personaje que está aquí agachado, que es un aguador, lo encuentro como el aguador de Sevilla. Volvemos a repetir, en el Louvre, un dibujo. Pero bueno, encuentro las fichas de subasta como El vendedor de agua en 1922 en París, en blanco y negro.
La maquetación del libro la ha hecho un amigo, también vecino muy cercano aquí, yo soy de San Severiano, que es Antonio Hermida Álvarez. Y está hecho por IA. Yo no soy muy partidario de IA, pero le hemos puesto, píntalo como lo pintaría de donde. La pintura que tengo es de la subasta, la ficha de subasta de 1922 en blanco y negro. Entonces, yo espero que algún día aparezca. Hay otra obra de Cádiz que le encarga el duque de Montpensier cuando llega la reina María Amélie, que es la madre de la viuda de Luis Felipe de Orleans, llega a Cádiz y viene a Cádiz y en ese momento se enamora de esta mujer que además es la modelo del cuadro, que es Amalia Calderón, y se enamora de ella en unas fiestas que hay. Yo creía que era por la llegada de la reina, pero los monarcas siempre hacen, digamos, cosas para ellos, ¿no? Lo que hay es un TD, un acto en el teatro principal, pero es que la semana siguiente a la llegada de la María Amélie se celebra en Cádiz la llegada del tren a Cádiz. Entonces hay muchos acontecimientos populares y se enamora probablemente en uno de los bailes que se hacen en la Plaza San Antonio, porque eran bailes populares. Entonces se enamora de esta mujer que el biógrafo establece que había nacido en Puerto Santa María. He buscado su partida de nacimiento, he encontrado la partida de bautismo de los dos hijos en el Rosario, y he encontrado la partida de casamiento en San Antonio en 1862. Era del Puerto Santa María, unos 10-12 años menos que él, y ponía que al apellidarse Calderón era descendiente de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, sabéis que llegó a ser sacerdote, pero confesó cuando se convirtió, cuando fue sacerdote, de que tenía un hijo. He seguido la pista, pero el hijo murió con 10 años, con lo cual es imposible. Primero porque el apellido es Calderón de la Barca, pero le ponen como a Amalia Calderón como descendiente de esto. Era una línea que investigué, pero que tuve que rechazar porque, entre otras cosas, no he conseguido la partida de nacimiento. En ese momento solo se bautizaban en una parroquia del Puerto Santa María. Probablemente nació en el 35, me he ido al 28 y al 40, es decir, 7 años antes, 5 después, y no aparece la partida de nacimiento. Entonces, bueno, esta obra es una obra de Ondep en Cádiz, que se ve claramente el Campo del Sur y Capuchino, ¿no? Es una obra que espero que algún día aparezca, ¿no? Porque la tengo, ya os digo, desde 1922 está perdida. Entonces, bueno, y la otra, la llegada de María Amélie al puerto de Cádiz, que es un encargo que le hace y que estuvo en San Telmo, también está perdida. Está tan perdida que no aparece ni siquiera una foto o un dibujo previo. Entonces, yo lo que aspiro es que aparezcan y que dentro de 6 años tengamos una exposición en Francia y en Cádiz de la obra de donde. Acabo de venir de París, hemos estado con Delacroix haciendo una exposición en París, y he visitado 2 de los museos que tenían las obras y por desgracia no estaban expuestas. En el Orsay sí hay expuestas varias partes de su producción, pero en el Petit Palace y en el Museo Carnavalet fui a visitarlo, tuve que hablar con los funcionarios de allí y las tienen en almacén, no las tienen expuestas. Y aparte pintan muchos personajes gaditanos. Le interesan mucho los naranjeros, los niños vendedores de naranjas, es muy murillista en ese sentido. Y también hay un ciego en Cádiz que debería ser famoso porque he encontrado, es una acuarela, está desaparecida, tengo la foto de 1910 de la acuarela, pero a la vez que llegó él, vinieron pintores incluso de Argentina, y en el Museo de Bellas Artes de Argentina hay un ciego gaditano con un lazarillo que tiene hasta el mismo gorro, es decir, que yo creo que es el mismo ciego que pintó Puigderrer. Entonces es un personaje que debía ser un personaje muy popular en Cádiz, que iba acompañado de un lazarillo, y me imagino que sería un ciego que vendía pliegos de cordel, porque estaría mendigando aparte de unas canciones que estableciera. Entonces, bueno, hay muchas conexiones de arrenderos, de pescadores, etcétera, etcétera,
y yo aspiro a que se encuentre más, porque es una investigación abierta, lo digo en el catálogo, no es una investigación terminada. Quiero sacarlo porque yo creo que del 30% por lo menos una parte creo que podría recuperar, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero nos quedan 10 minutos. Mira, ¿qué cuadro de esta etapa considera usted que es la joya de la corona en la estancia de Ontenca? Sería difícil, pero fijaros, hay una cosa muy curiosa. Hay dos en España visibles ahora mismo que están en el Thyssen, que eran que estaban decorando también el Palacio San Telmo, que Baile Gitano en el Alcázar de Sevilla, que es uno, y el otro es Jueves Santo en la calle Génova de Sevilla, que son los dos encargos que lo hace el duque de Montpensier. Yo, sin embargo, me quedaría con una cosa que he encontrado de manera casual en el Palacio de Buckingham, aparte de esta, ¿no? Que os digo que la tengo en blanco y negro. En el Palacio de Buckingham hay dos cuadros de Deondec. Uno es una copia del que está ahora en el Thyssen, porque llega la reina María Amélie, que se pega un mes y pico en Sevilla. Le encanta el cuadro de los danzas gitanas en la caza, y le encarga este hombre, pensé que le haga una copia más reducida, y está en el Palacio de Buckingham. Y pone otra que ponía la Feria de Sevilla, en francés, de Foire de Sevilla. Yo creía que era bailando también, pero feria en el sentido de mercadillo. Y entonces es preciosa. Un niño, un naranjero tirado en el suelo vendiendo naranja, otro personaje al lado vendiendo gallinas y al fondo la giralda. Entonces entro en contacto con la directora de la colección privada de los reyes británicos, y me dice, lleva 150 años este cuadro aquí, pero no sabemos, porque Deondec nunca ha estado en Gran Bretaña, pero lleva 150 años aquí. Entonces yo le explico el porqué, ¿no? Porque la reina Amélie viene, se lleva los dos cuadros, que son encargados por su hijo, se los lleva a Londres, y la reina Victoria le había regalado un palacete para vivir a Luis Felipe, que muere un año después de la Revolución del 48, y a ella. Ella muere, la reina muere en Gran Bretaña, no vuelve a Francia nunca, y entonces lo que hace es que cuando muere dona a la colección privada de la reina Victoria los dos cuadros de Deondec. Entonces me escribí, la verdad es que los técnicos tanto de Francia, he utilizado 28 museos franceses, he utilizado museos del medio mundo de 14 países diferentes, y la relación con los técnicos muy buena. Primero me tocaban, me decían, ¿tú quién eres? ¿No? Y después cuando veían que había una investigación sobre Delacroix, pues sabían. Entonces me lo mandó con foto personal suya, porque el de la copia de los gitanos sí está digitalizada, pero la otra no. Y me lo manda, y entonces me dice, mira, la semana que viene me jubilo, me acabas de dar la gran noticia de mi vida. Y bueno, está en la ficha ahora del Palacio de Buckingham, según investigaciones Juan Antonio Vila, pues estos cuadros pertenecieron a la reina Amélie, que lo testamentó a la colección privada de los reyes, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una investigación con mucho feedback, con muchas gratificaciones personales, porque no sé francés, es decir, pero por suerte ahora los traductores te facilitan. Yo le escribía en francés, pero bueno, después de traducirlo con el Google Translate y todas estas cosas, ¿no? Pero te respondían además inmediatamente. Si no te respondían en el día, ya era casi predecible que no te contestasen, ¿no? Entonces ha sido una relación con fotos personales, es decir, los propios técnicos me hacían fotos personales de las iglesias donde estaban los cuadros, o de cuadros que no aparecen digitalizados, ¿no?
Mira, tengo una última pregunta antes de que pasemos a las preguntas. Si comparamos a ambos autores, ¿quién dejó una huella más profunda en la iconografía de la ciudad? ¿El paso fugaz de Delacroix o la vida compartida de Godin? Por desgracia, Delacroix, que estuvo 4 días y 12 pero vuelvo a repetir, yo creo que debió realizar, que sería una pérdida impresionante. Pero por desgracia, 4 días, yo creo que Delacroix no durmió en el barco, ¿no? Porque tiene alevosía y nocturnidad, pinta hasta cuadros nocturnos. Pero de este hombre lo que he encontrado ha sido esto. Está perdido el cuadro de la llegada al puerto de Amélie. Uno que pone la bahía de Cádiz, que salió en una subasta hace 4 años en Alemania, pero que se ve una persona por una playa con un burro y al final parece el faro de Cádiz, pero está en el sentido contrario. No sé si es, ¿sabe? Entonces, es probable que haya más obras de la imagen urbana de Cádiz, de donde, pero ahora mismo tenemos una docena de cuadros de lo que se llaman sketches, dibujos urbanos de Delacroix en los 4 días que estuvo, y sin embargo de donde lo que tenemos son personajes concretos muy dispersos, el ciego, el aguador, los naranjeros, el naranjero de Cádiz, etcétera, etcétera, y poco elementos urbanos, poco elementos urbanos. Entonces, bueno, ojalá me equivoque y haya más de donde sketch. Uh-huh. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo he visto una de las diapositivas que has puesto ahí, Sí. en la que aparece el capuchino en Sí. una torre. Sí. Yo no veo bien, pero capuchino lo conozco un poco. Vivías enfrente, ¿verdad? Un poco loco estoy. La verdad es que esa imagen tiene que estar tomada de la parte del campo del sur, porque en esa zona nada más que hay tres torres. 2 torres que hay en Sagasta 91, 93, 95 y la torre de los Pasquín, en la calle Pasquín. Y a mí me da la impresión de que es la torre de los Pasquín. Yo estuve investigando, porque está hecho desde la entrada. Sí. Es que la imagen que yo veo de lo que es el convento puede estar distorsionada por la posterior construcción del psiquiátrico, de la fachada del psiquiátrico. Posiblemente eso es lo que distorsione la imagen. He estado investigando y entonces está hecho más o menos desde la puerta del actual Instituto Caleta, porque se ve todo el atrio. Exactamente. Y me fui a la maqueta de Cádiz, esa terminación no la tiene, pero sí vi en una foto del archivo municipal, Carmen Gómez me lo enseñó, las fiestas estas que hacían en los años 60 en el manicomio, que es como lo llamábamos nosotros, hay una torre rectangular, pero no tan elevada, es decir, yo creo que está desmochada, que la quita por cuestiones de seguridad, es decir, que en el momento que se convierte en casa de mente, aquello que tenía una altura probablemente de 15 metros, pues eliminan los cuerpos superiores y sin embargo se ve eso, una carrera de bicicleta creo que era, en una fiesta de allí, del manicomio, en donde aparece una estructura de una torre rectangular que es semejante a esta. Yo me gustaría también definir si existió. No mentía, ¿eh? Las 2 torres de Sagasta son muy lisas, Sí, sin embargo la de Pasquín tiene una cornisa que es impresionante. Sí, pero que yo creo que debió ser una torre de la parte cenobial, de la parte donde estaban los monjes, que desaparece por un criterio de seguridad en el momento que se convierte en casa de monte. Pero acepto todo, porque me fui a la maqueta y la maqueta no tenía, claro, la maqueta está hecha 60 años antes de venir de la Croix. ¿Fue hecho eso? En cuanto a la estancia de Delacroix aquí en Cádiz, 4 días, puede ser como la Roldana. La Roldana tuvo 8 años que no consta nadie, no consta, Claro. estuvo aquí.
y sí estuvo 8 años, porque cuando se fue a trabajar Con su marido. el padre la echó, porque Sí, se sí, casó sí, con su con su querido marido, El Dorado. pues ella no tenía trabajo ni se la comía la moscas. Todo el trabajo que tenía se lo daba el padre. Por eso en Sevilla no tiene producción. Y el padre se vino aquí 8 años. Sí. Ella se tuvo que venir aquí por fuerza. Sí, sí, no, sí. La cuestión es que Cádiz, Murillo también se vino a Cádiz, ¿no? Y no consta en ningún sitio. Lo Pero- mismo puede ser desde la Croix, que estuviera en otro momento y no conste. Claro, no, el tema no volvió, ¿eh? De la Croix, por suerte, escribía todo, es decir, tenemos una constancia biográfica y hay 18.000 libros de De la Croix, ¿eh? Que la cuestión es que de De la Croix conocemos todo, hasta no tuvo hijos y por eso al final se subasta su obra que tiene en su casa 4 meses después de morir, para quitarse, y el que hizo el catálogo, ya os digo, que no había estado en Cádiz ni de cachondeo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que todos visitan Cádiz. Yo que en mi línea de investigación he encontrado a Sorolla viniendo a Cádiz, he encontrado a Ford, que es amigo de Sorolla, sueco, viene en un viaje iniciático con 18 años y lo acoge un profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes, que tiene 3 hijas y pinta mujeres sobre todo, y después 6 años después viene de Tánger y en vez de pintar mujeres pinta la Alameda. Pues yo creo que para que la mujer no viera que lo que era. Entonces vienen todos, viene Gustave Doré, los británicos viene este hombre David Robert. Entonces, bueno, hay una línea, pero ellos son sketches más bien, es decir, este hombre yo creo que le interesaba más el ser humano que el paisaje, ¿entendéis? Entonces, por eso pinta poco Cádiz. Los pinta como telón, como forillo del Falla, ¿eh? Y esto es un forillo del Falla, vamos. No sé si el año que viene alguna agrupación se atreve y coloca a los pintores que han venido a Cádiz y colocan Campo del Sur, ¿no? Entonces, el tema es que es un pintor que le interesa más el ser humano que el paisaje, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Una preguntilla. ¿De dónde? Estuvo 6 años aquí en Cádiz. Sí. ¿Y después se marchó de nuevo a Francia por necesidad o porque falleció la mujer? O... Hay 2 cosas. Una, la primera, España entra en guerra con Marruecos, 1859-1860, con lo cual acudir a Tánger cada vez fue más problemático. ¿Vale? Mientras no había guerra, pues muy bien. Y la segunda, ya os digo, los criterios es que en Cádiz no se comía una rosca, y entonces me imagino que sobrevivía casi de caridad, hasta que le plantea a su mujer, oh, voy a volverme a París a ver si logramos algo más de beneficio económico, ¿no? Y entonces vuelve y la verdad es que tiene éxito. Los primeros 7 años, de 1863 al 70, logra además algún triunfo dentro de los salones de París, una medalla vende mucho gitanos y marroquíes. Sus temas más vendidos, y vende una producción amplia de cuadros que implican la presencia en España y en Tánger, yo creo que desde sus apuntes personales. Solo encontré un cuaderno que está en el Louvre, pero es de una visita que hace por los pueblos de Andalucía. Está dentro del cuaderno. Parte de Sevilla, va hasta Córdoba, Jaén, Granada, y vuelve Granada, Córdoba, Sevilla, y va pintando en el cuadro, ¿no? Pero que él debió tener apuntes que, bueno, es que he encontrado dibujos de él en muchísimos lugares del mundo, desde Malasia hasta Estados Unidos. En Estados Unidos ahora cientos de dibujos, más que de cuadros grandes, de dibujos. Entonces, bueno, el tema es que él debió ser un personaje que desarrolló un trabajo monumental en cuanto que preparaba mucho los trabajos, ¿no? ¿Aquí se sabe dónde vivía en Cádiz? No, bautiza a los niños en el Rosario y se casan en San Antonio. Curiosamente, que los 2 hijos se casan cuando ponen la partida de nacimiento,
que están solteros, los padres digo, tanto él como ella tienen 2 hijos sin haber pasado por matrimonio. Está tachado y al lado de una diligencia, 6 años después de tener el primer hijo, se casan en San Antonio. Lo que no le permite el cura es ponerle los nombres en francés, porque el hijo se llama Edmond y otro Alfred, y los pone Alfredo y Edmundo, pero sí les permite bautizarse de padre soltero. Muy curioso, ¿no? Y yo deduzco que debe de vivir entre la calle San Francisco, la zona de San Carlos y la zona de San Antonio, porque se casan en San Antonio, que era la parroquia de ese territorio, ¿no? Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí por una cuestión de tiempo. Antes me van a permitir que les invite a que vengan los lunes aquí a Foro Libre, porque tenemos siempre muchas actividades. Y ya para terminar, le queríamos dar este diploma a Juan Antonio Vila, así que le pido un fuerte aplauso por su muchas gracias.